Muy buenos días, muy buenas noches. Hoy tengo el gusto de contar en estos segmentos de entrevistas con el profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Alfred Tobías, con quien vamos a tratar el tema de lo que está sucediendo en el Yemen, las implicaciones que tiene el accionar del grupo rebelde Houthi y cómo esto está afectando al mundo debido a que gran parte de los productos o de las importaciones que vienen de Asia y hacia el continente europeo pasa por el estrecho del Canal de Suez, que también está por el estrecho del Bab el Mandeb y la importancia de esta situación que está sucediendo en el mundo. Profesor, muy buenas noches y muchas gracias por contar conmigo en esta entrevista que vamos a tener. Buena- buenas noches, buenas noches. Profesor, ¿por qué se habla del grupo rebelde Hutíes y cómo en Yemen confluye gran parte del mundo árabe debido a que la potencia que es Arabia Saudita también está en Yemen? Vamos a ver, en principio, Yemen es un país, el país más pobre de entre la Liga Árabe. De todos los países árabes, más de 10 países árabes, es uno de los más pobres, si no el más pobre, junto con el caso de Sudán. Yemen tiene muy pocos recursos naturales. Es mayoritariamente un desierto en el sur de la península arábica, linda con Arabia Saudita, que es una potencia petrolera muy, muy importante, como se sabe. Sin embargo, Yemen no tiene petróleo, no tiene prácticamente ningún recurso natural de valor y lo único que tiene es una posición estratégica, como lo sería también la posición estratégica de Somalia o Djibouti, que era una colonia francesa, o lindante con el estrecho de Bab el-Mandeb. El estrecho de Bab el-Mandeb es el que une, por un lado, el Océano Índico y, por otro lado, el Canal de Suez, es decir, el Mar Rojo. El estrecho de Bab el-Mandeb da paso al Mar Rojo. Y el Mar Rojo tiene dos salidas, o digamos dos derivadas. Por un lado, el Canal de Suez, que desemboca en el mar Mediterráneo, y por otro lado, el Golfo de Eilat, es decir, el sur, el extremo sur del Estado de Israel, así como el puerto jordano de Aqaba. Decir que el Mar Rojo linda también con Arabia Saudí, y uno de sus puertos más importantes de petróleo, como sea Jeddah, y también linda el Mar Rojo, naturalmente, con Egipto. Estos son los países que van más ligados a la crisis actual. Sin embargo, cabe mencionar que otros países árabes están muy concernidos por la crisis, porque la mayor parte del petróleo y gas del mundo árabe está situado en, en otro golfo, el Golfo Arábico, en donde, o el Golfo Persa, depende del gusto de cada uno, en donde se encuentran varios países muy ricos en petróleo, o dependiente del comercio del petróleo. No solamente Arabia Saudí, sino los Emiratos, Kuwait, Qatar, que tiene mucho gas, y me parece que no me he olvidado ninguno más. Irak, naturalmente, Irak e Irán.
que son los dos colosos de aquella zona. No hay que confundir los dos golfos ni los diversos mares. Tampoco hay que confundir entre el estrecho de Bab el-Mandeb, por un lado, y el estrecho de Hormuz, del que se habla mucho. El estrecho de Hormuz es el que geográficamente separa el Golfo Arábigo del resto del Océano Índico. Y el Océano Índico, como cualquiera que ha hecho un curso de geografía de base sabe, el Océano Índico es el océano de India y de China, dos países importantísimos a nivel tanto territorial, político, militar, económico, demográfico, dos colosos del mundo, países de los más poblados del mundo, y naturalmente también tienen sus propios satélites, países satélites, como sean todos los países del sudeste asiático, en gran parte en el pasado poblado por poblaciones chinas, aunque hay poblaciones autóctonas. Esto es para dar una visión global del asunto. Recordar también que el Mar Rojo separa dos continentes, el continente asiático y el continente africano, puesto que Egipto, que hemos dicho que está en el Mar Rojo, es un país de África, como lo es Somalia, que he mencionado antes, Djibouti, y naturalmente detrás de estos países hay Etiopía y otros países africanos. Vamos a decir por qué el estrecho de Bab el-Mandeb es tan estratégicamente importante. Pues simplemente porque en el siglo XIX las potencias coloniales decidieron de crear, de construir el famoso Canal de Suez, tan importante como es el Canal de Panamá. Se construyó antes del Canal de Panamá, que creo que data de 1911 o algo así, mientras que el Canal de Suez fue construido por Lesseps, Fernando Lesseps, el gran arquitecto francés, y creo que la fecha es más o menos 1879. Los dos estrechos tienen estrechos construidos por el hombre, es decir, canales. Tienen la virtud de unir grandes espacios marítimos, eran el uno inaccesible con respecto al otro, acortar rutas para el transporte de mercancías o de recursos primarios, es decir, estamos hablando de algo que es importante para el comercio mundial y no solamente para unos cuantos países que están alrededor de estos estrechos. Son puertas de salida, puertas de entrada importantísimos. Y los países se pueden permitir de bloquear en algún momento estos canales tienen una carta política importantísima porque pueden hacer chantaje a los que están interesados en que la vía de los canales esté libre. Principio muy importante de derecho marítimo, es decir, que los canales y los océanos tienen que estar abiertos a todo el mundo. Es una convención internacional y no al que le guste. Ahora, en la historia sabemos muy bien que los países que tienen el poder de cerrar el canal, un canal, pues tienen un medio de hacer presión y chantaje sobre todos los demás, a menos de que los demás se coaliguen y derroten militarmente al que está bloqueando el pasaje de mercancías y de recursos primarios. A Profesor, ver, lo otro que me... Sí, dígame. disculpe que le interrumpa. Teniendo Sí. esta concepción de la importancia del estrecho,
¿Qué es lo que hace Yemen? Porque Yemen es un país, como usted lo dijo, totalmente sumido en la pobreza extrema, se puede Eh, decir, altísimas cifras de desempleo y también con niveles de corrupción muy altos. Y que ha sido un país que ha estado en una guerra interna por muchos años, en el cual está concluyendo, digamos, gran parte Arabia Saudita respaldando a lo que fue el entonces presidente y ahora también el grupo rebelde hutíes que viene de la línea de los chiitas y por eso está tan cerca de Irán. ¿Qué es lo que ha pasado en Yemen para que este grupo rebelde tenga una posición importante dentro de su misma población? A ver, lo primero de decir, lo poco que se puede decir en una emisión como esta, es que los hutíes son esencialmente una tribu dentro de la población enorme de Yemen y, de hecho, son una minoría, no son la mayoría. La mayoría de los habitantes de Yemen son sunitas y no chiitas. Entonces, el movimiento Houthi es relativamente reciente. Es decir, la unidad de los Houthis como movimiento político al mando indirecto de Irán es un fenómeno relativamente reciente. Hablamos de unas decenas de años, no mucho más. Ahora bien, siempre han sido la clase baja, más baja dentro de la sociedad yemení, han sido discriminados en el pasado al ser una minoría chiita, han adoptado una doctrina islamista radical, revolucionaria, para obtener los derechos que les corresponden, según ellos, batir la discriminación que tenían y en esto Irán ha visto una oportunidad de influencia, ya que Irán ha promovido que los hutis se inspiren en el ejemplo de Hezbollah, es decir, que los hutis han adoptado una ideología próxima, el grupo chiita del Líbano, esencialmente del sur del Líbano, y Beirut, que es Hezbollah. Uno de sus héroes, digamos, es el señor Nasrallah, que dirige Hezbollah, es decir, que hay cierta compenetración entre los dos grupos. Me supongo que muchos hutis han sido entrenados, ya sea en Irán, ya sea en el sur del Líbano, y también han recibido muchas armas del Irán, es decir, más o menos. Es un frente bastante unido, los tres elementos. Ha habido una guerra civil en Yemen que el mundo no se ha enterado mucho de ella. Los que sí que se han enterado y entrometido mucho han sido Saudi Arabia, o sea, Arabia Saudita. Arabia Saudita siendo el centro del mundo sunita, donde hay los lugares santos de los musulmanes, se ha tomado muy en serio lo que fue la rebelión de los hutis con respecto al gobierno central de Sana en los años de 2010 a 2020, más o menos. A pesar de la superioridad aparente militar de Arabia Saudita, no logró Arabia Saudita hacerlos claudicar, al revés. Es decir, que probablemente por el apoyo militar de Irán, que debió enviar también entrenadores y formadores de militares, pues lograron conquistar, después de muchos muertes y heridos y una guerra civil atroz, conquistar la capital del norte de Yemen, que es Sana. Decir aquí que hay otra parte del Yemen que no está controlada por los hutis, que es Adén, que era una antigua colonia de Gran Bretaña y que está al borde del Índico
más que en el Mar Rojo. Lo que está en el Mar Rojo es Sana y desde allí operan los hutis con cohetes de bastante largo alcance que le ha proporcionado Irán. Si me permite decir dos cosas del punto de vista económico muy importante para esclarecer a la audiencia. El estrecho de Bab el-Mandeb es importantísimo por lo menos por dos motivos. Uno, porque es el paso de los recursos de petróleo y gas que son enviados desde el Golfo Pérsico por el otro estrecho, el estrecho de Hormuz, por los países árabes, por Irán, etcétera, etcétera. Es decir, que los barcos cargados de petróleo, los petroleros gigantes, salen del Golfo, pasan el el estrecho de Hormuz, dan la vuelta alrededor de Arabia Saudita hasta llegar a Bab el-Mandeb y entonces cruzan y van hacia el Mediterráneo por el Canal de Suez. Pero también hay otro elemento que en esta crisis también me parece más importante, es el comercio de container, es decir, el comercio de bienes proveniente de todo Asia hacia Europa y sobre todo Europa del Sur. Digamos que yo creo, vamos, que el canal de Suez es vital para todos los países mediterráneos, inclusive los países del sur de Europa. A mi juicio es un pelín menos vital para el norte de Europa, que está expuesto a la vertiente atlántica. El canal de Suez es un shortcut, un cortocircuito fantástico para todo lo que es el sur de Europa. Se han construido puertos, se han construido miles de instalaciones debido a la existencia del canal de Suez. Decir que el tráfico de mercancías de China y de India y del sudeste asiático pasa por el canal de Suez normalmente para llegar a Europa y sobre todo a Europa del Sur. Una vez llega a Marsella, Pireos, a Barcelona, pues se le embarcan los containers en camiones que se dirigen a todo el centro de Europa, por decir, el este de Europa. Incluso es importante el canal de Suez para Rusia. Los barcos que se dirigen a Rusia van a tener, después de pasar el canal de Suez, pasar al Mar Negro. Es decir, que también hay otros estrechos que tienen que pasar, pero para Rusia, tradicionalmente, el que el canal de Suez esté abierto era igual de importante, si no más importante, que para los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, el talón de Aquiles de los Estados Unidos es el canal de Panamá, por decir. El talón de Aquiles de Rusia es la apertura al Mar Negro, que eso tenía que estar siempre abierto y era motivo de guerras entre Rusia y Turquía, pero también que esté abierto el canal de Suez, porque el problema de Rusia es que es un gran baluarte continental con pocas salidas al mar. Y la salida que está abierta todo el año es el Mar Negro y luego el Mar Mediterráneo. Y si el Mar Mediterráneo se convierte en un lago en vez de ser un lago abierto sobre el Océano Índico, pues eso quiere decir que Rusia no tiene acceso al Océano Índico, cosa que es considerado una agresión directa. Decir también, para acabar este panorama, que el canal de Suez se sitúa enteramente en Egipto. Es decir, que Egipto tradicionalmente tiene varias fuentes de ingresos de exportaciones y una de las principales es la exportación de servicios portuarios, es decir, el tránsito por el canal de Suez.
cobran enormes cantidades eh, a los barcos y a las navieras que utilizan el canal de Suez, cosa que es legítima. En cierto modo tienen un monopolio porque no tienen competencia. A veces se ha hablado de competencia de abrir no un canal, sino una vía ferroviaria entre Eilat y la costa mediterránea israelí, digamos, en paralelo al canal de Suez. Pero esto es un sueño y no tiene rival el canal de Suez, en cierto modo. El único rival que tiene el canal de Suez es dar la vuelta por todo África, que es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, los hutis están atacando a Eilat, a Israel, atacando buques que transitan, ya sea antes de Bab el-Mandeb o después de Bab el-Mandeb, y las navieras se han espantado, claro, porque estos cohetes están tocando o han tocado ya cargueros. Fíjese usted el potencial de daño a los océanos que puede haber aquí, porque si una de estas bombas, que de momento no ha tenido lugar, caían en uno de estos cargueros super tanker de petróleo, imagínese usted el daño al medio ambiente del Océano Índico. Un desastre de los más colosales que uno se puede imaginar. Ahora bien, me preciso que yo creo que la amenaza de los hutis es más importante para el comercio mundial de mercancías que para el comercio mundial de petróleo y de gas. Y simplemente lo digo porque los hutis van a decir tarde o temprano que ellos lo único que quieren es fastidiar a Israel. Es decir, buques con mercancías destinadas a Israel o que vienen de Israel para India o para China, pero que no tienen nada contra los cargueros de petróleo, los supertankers de países árabes o de cualquier país que pasan por el canal de Suez. Ellos pueden decir esto, no lo sé si lo van a decir, pero yo si fuese un ministro de su gobierno, para que todo el mundo se tranquilice y el precio del petróleo no suba y eso atraiga un ataque contundente sobre los hutis, es decir, no, nosotros nada más nos ocupamos de las mercancías y no del petróleo. De todas maneras, usted observará, y yo me he fijado, que también las compañías petroleras están cambiando sus planes de ruta y no solamente las compañías como Maersk y otras grandes compañías de transporte de mercancías, porque uno nunca sabe, y en particular las compañías de seguro que aseguran este transporte, tanto de petróleo como de mercancías, han subido las primas de seguros enormemente y entonces, delante de esta disyuntiva, estas compañías han dicho, bueno, de momento vamos a dar la vuelta a África y claro, ahí hay diferentes, ¿cómo se dice?, consideraciones logísticas. Hay quien dice que el viaje dura entre 10 y 15 días más cuando se utiliza la ruta de África, otros dicen menos, otros dicen más, pero yo creo que esto depende de qué mercancías se llevan, del peso del buque, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy un experto de logística para decirle a usted cuántos días de retraso hay. La situación es particularmente grave hoy en día, como no lo era hace 25 años o 50, cuando también estuvo bloqueado el canal de Suez a raíz de la Guerra de los 6 días, es más grave porque la globalización ha llevado a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, a regionalizar o, digamos, fracturar
el proceso de producción por costes de producción que van variando de un país a otro. Es decir, que las grandes empresas tienen una especie de radar para detectar el país en donde los clavos de 7 milímetros se fabrican de manera más barata o cualquier input, cualquier insumo que se necesita para fabricar un bien complicado, o sea, un bien de equipo, generalmente, coches, lo que sea, barcos, aviones, lo que sea. Entonces, en gran parte, estas piezas hoy en día se están fabricando en China, en India, cuando eso no era el caso hace 25 o 50 años. Entonces, las empresas europeas dependen muchísimo de que estas piezas lleguen a tiempo, que los stocks, es decir, sí, el abastecimiento sea regular, porque todo esto es una maquinaria, es como un reloj. Y entonces las fábricas de coches están dependiendo, en Europa me refiero, las fábricas alemanas de coches están dependiendo del tornillo de 7 milímetros que están produciendo en Shanghái, por decir, o en India o lo que sea. Entonces, esto no puede ser. Es decir, las grandes empresas, y claro, naturalmente, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, todos estos países que son países industriales, dicen, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es una chunga, vamos a decir, es una juerga, esto que un país, un mocoso de país que es Yemen, esté haciendo un chantaje de este estilo, porque no he dado cifras, porque varían según la fuente, pero entre 10 y 20% del comercio mundial de mercancías pasa por el estrecho, digo, por el canal de Suez y por Bab el Mandeb. Ya lo ve usted, ¿no? Profesor, ¿qué le parece si hacemos ¿Qué? una ¿Perdón? pausa y ya volvemos con esta Sí, conversión sí, tan interesante que estamos teniendo sí, sobre la sí, importancia del estrecho de Bab el Mandeb y también del canal de Suez y sí, cómo todo este accionar sí, del grupo rebelde Houthi está afectando a nivel mundial tanto la sí, importación y exportación de mercancías tan importantes para Europa y que también puede incrementar los precios internacionales del producto del petróleo que sería una afectación mundial. Entonces, ¿qué le parece, profesor, si hacemos una pausa en esta conversación tan interesante? Muy buenas tardes, muy buenos días. Hoy seguimos conversando con el profesor Alfred Tobias, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con quien conversamos sobre la afectación que está sucediendo a nivel regional y a nivel mundial, que es el accionar del grupo rebelde Hutíes, específicamente su participación en el estrecho de Mandel, que hace esta actividad después del octubre 7, después de que el grupo terrorista Hamas incursionó violentamente en territorio Israel, básicamente en la parte sur, en los poblados sur del Estado de Israel, y cómo este grupo Houthi rebelde se ha atribuido una defensa que viene parte de la ideología que ellos tienen. Profesor, muchas gracias por continuar conmigo en esta interesante entrevista. Profesor, hablábamos del accionar Houthi y por qué es tan importante y el daño que ellos están ocasionando militarmente. No es nuevo porque en el año 2000 ya habían en el Golfo de Adén, habían tenido un atentado contra un buque, el USA Cool, un buque uh-huh. militar de los Estados Unidos. Estaba afectando las embarcaciones de transporte de mercancías, como lo hablábamos minutos antes. Señalar que Irán es el director de orquesta, una orquesta que tiene varios instrumentos. El instrumento principal es Hezbollah, pero también hay, por otro lado, los Houthis en Yemen y también hay unidades pro-iraníes en Irak, basadas en Irak. Entonces, y creo que también en Siria, creo que también en Siria. Es decir, que según convenga,
el director de orquesta hace tocar el instrumento eso o el otro instrumento, digamos. En este sentido, los hutis son muy tributarios de lo que digan en Teherán que tienen que hacer o dejar de hacer. Todos estos satélites de Irán tienen un margen de maniobra limitado, pero que existe. Es decir, que no creo que en particular los hutis y Hezbollah estén dispuestos a sacrificarse y suicidarse para hacerle un favor a Irán, por decir. Es decir, que la dependencia es cierta, pero es relativa. Entonces, con respecto a los hutis, hay que decir que en este conflicto de Gaza han resultado ser la sorpresa, en el sentido de que en Israel no se hablaba de los hutis como un enemigo potencial. En la amenaza principal se consideraba ser la del Hezbollah, que de momento no se ha materializado. Se sabía muy bien que Hamas era un peligro para Israel mucho menos importante que Hezbollah y naturalmente que Irán, pero nadie hablaba de los hutis. Bien, la amenaza a Israel de los hutis es en realidad muy limitada. Limitada porque, primero, una gran parte del comercio internacional de Israel se hace por el Mediterráneo. Eh, Israel depende, como todo el mundo, del canal de Suez, pero en cierto modo menos que otros países, por ejemplo, del sur de Europa. Precisamente porque tiene el puerto de Eilat y porque hoy en día Israel, desde el punto de vista de recursos primarios, es autónoma desde que se descubrieron los pozos de gas en el este del Mediterráneo, cosa que tuvo lugar en 2009-2010, y hay dos pozos por lo menos que están en marcha, el Tamar y el Leviatán, que tienen para 40 años de abastecimiento sin problema de todas las necesidades energéticas de Israel. Aparte de que Israel está haciendo la transición energética como lo están haciendo los países de la OECD. Es decir, que en cierto modo lo de los hutis es únicamente importante, a mi entender, por la cuestión del tránsito, no el tránsito, el comercio de mercancías que vendría del extremo oriente, de China, de India, pero bueno, no deja de ser algo relativamente poco importante. Es por ello que el gobierno de Israel va diciendo al que lo quiera escuchar que el problema de los hutis es un problema para América y para el mundo. No somos nosotros los que tenemos que resolverlo. Nuestro enemigo principal es Hamas. Eventualmente Hezbollah sí se materializa un conflicto con Hezbollah y se acabó. Los hutis es un problema mundial, del comercio mundial, aunque los hutis van a decir, y lógicamente van a decir, no, 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 esto no es mundial, nosotros nada más queremos ayudar a los palestinos y ya está. Pero esto no se lo cree nadie, naturalmente. Los hutis saben perfectamente bien que para que tener influencia han de afectar también a los Estados Unidos, también a Gran Bretaña y a todo el mundo. Es de la manera de tener influencia. Es decir, que si nada más lo que quieren es fastidiar el comercio que Israel tiene con el Extremo Oriente, me parece que esto no es muy importante para la economía israelí. No es realmente muy importante. Y ciertamente no lo es a corto plazo. Como no he tenido ocasión de decir, la repercusión de la desviación de los tankers y de los
y de los transportadores de containers se hará sentir en los precios en Europa únicamente, a mi juicio, a partir de primavera, a partir del verano, puesto que de momento ahora hay stocks, o sea, hay abastecimiento. Ahora los almacenes van a empezarse a vaciar y claro, esto se repercutirá en el verano y entonces, por lo tanto, y de aquí al verano puede haber muchas cosas. O sea, primero de todo que se acabe este bloqueo de Bab el-Mandeb. Yo considero que esto de los hutis es importante por dos motivos y no por uno. Primero, el que ya he dicho, el comercio mundial de cada día viene afectado por este hecho. Pero también es importante el efecto simbólico, es decir, si se deja un país de tercer grado, de quinta división, haga una cosa así, pues esto es un ejemplo para otros. Es decir, que no, entonces, si los americanos o llamémoslo así, las Naciones Unidas no hacen algo con esto, otro día, doy un ejemplo teórico, pero bueno, otro día vendrá Nicaragua y bloqueará el canal de Panamá. Ya está. Y otro día vendrá Corea del Norte y bloqueará el estrecho de Malaca, que es muy importante para el tráfico. Otro día Turquía dirá, bueno, pues ahora meto el dedo en los Dardanelos y el estrecho del Bósforo. Es decir, que estamos hablando de un precedente. Esto es un precedente. Esto de bloquear, esto de que un país bloquee un estrecho que es vital para todo el mundo y para la globalización es nuevo. Y por lo tanto me supongo que uno de los elementos esgrimidos por la OECD va a ser que esto no se puede permitir. No se le puede permitir a nadie, ni a Israel, ni a Rusia, ni a Pepito de los Palotes. Y eso me parece importante. Profesor, y aquí también uno de los países que está perdiendo mucho, tanto económicamente como en la inestabilidad que se vive, es Egipto, que también Claro, tiene un papel muy importante en Medio Oriente. efectivamente, es decir, aquí tenemos una situación paradójica, en cierto modo tragicómica. ¿Por qué? Porque el país directamente más afectado por esto que hacen los hutis no es Israel, es Egipto. Es decir, Egipto depende, en cuarto lugar, creo, de los renglones en la lista de exportaciones que tiene, cuarto, tercer lugar, están los servicios portuarios del Canal de Suez. Los otros son petróleo que exportan, turismo y párate de contar, remesas de inmigrantes que vienen del Golfo, pero también las remesas que procura el Canal de Suez. Y por lo tanto, Egipto está frito, pero no lo puede decir. Entonces, estamos en una situación, a mi juicio, ridícula. Es decir, estamos en una situación en que seguramente Estados Unidos le debe haber pedido a Egipto que se ponga del lado de los Estados Unidos y que coopere para contrarrestar a los hutis. Y Egipto ha dicho yo no puedo porque son árabes y porque me haría mala fama y porque los palestinos se meterían contra nosotros y tal. Y entonces le han dicho, por favor, Estados Unidos, háganos el favor y sean ustedes los impopulares con el mundo árabe haciendo esto a los hutis y lo mismo a Gran Bretaña. Es decir, que hay un elemento clarísimo de hipocresía de la parte de Egipto. Y lo mismo va con respecto a Arabia Saudita. Y como ya he dicho, Arabia Saudita tiene un puerto importante del Mar Rojo, que es el de Jeddah, y por ahí también muy afectado por eso. Y no basta con mencionar a Arabia Saudita. Qatar se ha vuelto supermillonaria liquificando el gas. Es la primera potencia
de gas del mundo, que yo sé, sobre todo de exportación de gas líquido, cualquier parte del mundo, y sobre todo Europa. Qatar, ¿por dónde hace pasar sus metaneros, como se dice? Creo que se dice este nombre, porque es metano, pues los hace pasar por el canal de Suez. Es absolutamente cómico. O sea, vamos a ver, eh, Qatar está del lado de Hamas. Los hutis están del lado de Hamas. Los hutis están bloqueando Bab el Mandeb y haciendo la Pascua al canal de Suez y a Egipto. Pero es que encima de todo están haciendo la Pascua a Qatar. Es decir, que estamos en una situación que yo me imagino que en Qatar están que trinan, porque deben decir, bueno, pero esto que esto es una juerga, vamos. Entonces, pero no participarán en la operación americana. O sea, irán a decirle a Estados Unidos, por favor, eh, hagan ustedes el juego, como en el casino, ¿no? Faites vos jeux. Sí, pero en el fondo están más interesados que cualquiera. Y Profesor, yo y creo, sí, diga. perdón. No, profesor, disculpe que le interrumpiera, pero también aquí se ve la participación, como decía usted, de otro tercero, que en este caso es Irán, porque si no, si Yemen y los hutíes es un grupo pequeño, ¿de dónde están sacando tecnología tan alta armamentista? Porque lo que se está viendo son drones no tripulados, en algunos casos están viendo parapentes para poder incursionar en los buques. O sea, se ve una tecnología y como decía usted, los misiles de alto alcance para llegar a la parte de Israel. Y con toda esta situación que ya Estados Unidos y un grupo de aliados están también bombardeando algunos objetivos específicos en Yemen. Entonces aquí esto puede escalar a otros niveles. Sí, en teoría puede escalar. Lo que pasa es que todos los analistas, especialistas de Irán que yo leo, están repitiendo hasta la saciedad que Irán no tiene ganas de tener una guerra abierta con los Estados Unidos o con el que sea. No tienen las de ganar y además el régimen se la juega. El objetivo prioritario, creo yo, de Irán es de que los ayatolás se mantengan en el poder y ya tienen grandes problemas con la población civil. Entonces les interesa de desviar la atención hacia afuera, pero cuidado, no demasiado, es decir, que no sea guerra abierta, porque entonces lo que pueden ganar de desviar la atención lo pueden perder en perder el régimen si hay una batalla abierta con los occidentales. Naturalmente hay quien dice no porque saben que si se meten los Estados Unidos, se meterá Rusia y se meterá China y será una guerra mundial. Algo de este estilo. Yo creo que hoy por hoy, pase lo que pase o haga lo que haga Irán, China no se va a meter. A mí me parece, pero yo no soy esto. China lo ve esto de bastante lejos. Rusia tiene ya mucho lío con Ucrania. Abrir un segundo frente para apoyar a Irán, a mí no me suena. No me suena, pero las guerras mundiales así van. Quiero decir que el potencial existe. Hoy por hoy, yo esto no lo veo. Yo esto no lo veo porque lo que veo es que si se le ocurría a Irán de meterse en el fregado, habría una cumbre entre, digo yo, entre China, Rusia y Estados Unidos para decir, bueno, esto hay que pararlo y porque si no nos morimos todos juntos. Es decir, que a mí me suena que sería una locura de Irán de meterse en esto. Excitar, sí. Avanzar peones, sí. Fastidiar, sí. Lo que sea. Pero no creo, no creo que haya un interés mayor aparte de que hay otro tema, y es el tema del armamento nuclear de Irán.
O sea, Irán es una potencia tecnológicamente avanzada, usted lo ha mencionado, ¿de dónde salen estos cohetes y tal? Bueno, pues que hay que decir las cosas por su nombre. De la misma manera que India es una potencia militar importante y que produce aviones y tal, pues Irán es una potencia productora de armamento, cosa que otros países árabes no son capaces de hacer. Es decir, que Arabia Saudita se aprovisiona todo su equipo de los Estados Unidos o de Gran Bretaña. Es decir, no producen, está intentando producir una bomba atómica, lo cual muestra su proeza o su capacidad tecnológica evidente. Entonces, ellos saben perfectamente bien que si se metían en una guerra con Israel, pues se jugaban sus centrales nucleares. Es decir, que a mí me parece que entonces los Estados Unidos dirían, ah, bueno, sí, pues si os metéis en esto y acabar con esto que estáis haciendo. Ahora hay una razón legítima de atacar. Es decir, usted sabe muy bien que en cuestiones de política internacional, las Naciones Unidas se meten siempre primero con el que ha empezado. Es decir, que si empieza Hezbollah en el norte, todo el mundo tiene que decir, ah, la culpa es de Hezbollah. Si empieza Hamas, como hizo el 7 de octubre, ah, la culpa es de Hamas. Israel tiene derecho de defenderse. Si empieza Hezbollah, lo mismo. Israel tiene derecho de defenderse. Si Israel empieza con Hezbollah, dirán, ah, Hezbollah tiene derecho a defenderse, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si Irán empieza, pues ahí ya es la excusa perfecta de Occidente de acabar con esto de la amenaza nuclear de Irán. O sea que Irán, como Hezbollah, saben esto, saben que no pueden, o sea, que han de ir con mucho cuidado con lo que hacen. Fastidiar es una cosa. Esto es como el pataleo, con perdón de la palabra, de las manifestaciones pro-palestinas. Esto es pataleo, pataleo, pero cuidado. Aquí una cosa es pasearse por Londres con banderas palestinas y otra cosa es luchar contra Israel. Eso es muy diferente. Y lo mismo hacen los iraníes al revés. En vez de manifestaciones, hacen enviar cohetes a los hutis. Profesor, y que está generando toda una inestabilidad, no solo regional, sino a nivel mundial. Es porque, digamos, ahorita, como dice usted, los precios internacionales del petróleo tienen una cierta estabilidad, pero esto es muy volátil. Sí, Y hacer un claro que sí. viaje por África, donde se tiene también conocimiento que hay piratas marítimos, Sí, sí, entonces esto también puede ser de actos que pueden desencadenar en una situación incómoda para el mundo, no sí, solo el de seguro, Medio seguro. Oriente. Seguro, 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 seguro. O sea, no, hay un potencial evidente. Ahora bien, hay que decir las cosas también como son. Los países occidentales y también los países de América Latina y en general los que dirigen las economías de un país saben muy bien, por lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, con Rusia, que hay que diversificar. O sea, siendo que hay bienes en el mundo que son llamados estratégicos, como sea el trigo, no solamente el petróleo, trigo, armas, lo que sea, pues lo lógico es que un país pequeño, un país grande se puede permitir no diversificar porque lo produce el mismo, pero un país pequeño o de tamaño mediano, vamos a decir Costa Rica o Argentina, para dar un ejemplo próximo, o Israel, lo que sea. Bueno, lo lógico es, después de la experiencia que ha habido, es de comprar un poco de petróleo a derecha, un poco de petróleo a la izquierda, un poco de gas aquí, un poco de gas allá, y entonces el potencial de disrupción es menor. Es evidente que aunque el precio del petróleo suba, el mundo no se va a paralizar por eso, ni mucho menos, ni mucho menos. Y aunque el coste del frete haya
triplicado, que es lo que se nos dice en las emisiones. El coste del frete desde lo del Houthi se ha triplicado, pero no es nada comparado con el alza de los precios del frete en la crisis del COVID, es decir, que fue bastante, durante un periodo corto, fue enorme, enorme. Entonces, y también el mundo no se ha muerto de esto, ¿eh? Es decir, que, bueno, ha sido una mala pasada y tal, tampoco hay que exagerar. Es decir, que a mi juicio, no va a haber una guerra mundial por lo del petróleo en el Golfo, por decir. Hay bastante petróleo y gas repartido, por suerte, en todo el mundo. Había una época que no, había una época en que la dependencia energética de los países del mundo con respecto al Golfo era mucho mayor. Primero de todo porque el petróleo era baratísimo comparado con cualquier otro recurso. Eh, y todos los equipos estaban basados en la utilización del petróleo. Estoy hablando de los años 60, 70, etcétera. Hoy en día, primero de todo, hay la transición energética. Segundo, hay muchas fuentes de energía de tipo diverso, incluso nuevas, como el frac, la liquefacción del gas, esto es una cosa nueva, y luego el viento, la energía eólica, el sol, etc. Quiero decir que no estamos tan supeditados a la música de la OPEP como en aquel tiempo, y la OPEP era Arabia Saudita, Irán. Hoy en día la dependencia del mundo sobre lo que haga o deshaga Irán o Arabia Saudita, a mí me parece que no justifica una guerra mundial, ni mucho menos, ni mucho menos. Aparte de que hay otro factor económico que es conocido por parte de todo el mundo, y es que en una economía moderna cada vez tienen más importancia en las cestas de consumo los servicios y no los bienes materiales. El precio de los bienes materiales ha ido bajando, el precio de los servicios ha ido subiendo. Hoy para vivir la gente necesita mucho menos petróleo, por decir, que antes. Entonces, tampoco hay que exagerar. Le agradezco mucho, profesor, el tiempo que me ha brindado para ponernos en contexto qué es lo que está pasando, el accionar del grupo rebelde Houthis, del conflicto que inició el octubre 7, cuando el grupo terrorista Hamas incursionó en la parte sur del Estado de Israel. Así que muchas gracias, profesor, por ponernos en contexto. Bueno, Mu- Muchas gracias. Hoy tuve el placer de conversar con el profesor Alfred Tobillas, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que nos puso en contexto de lo que está sucediendo específicamente en el estrecho de Bab el-Mandeb con todo el accionar del grupo rebelde hutíes. Muy buenas noches, profesor. buenas noches. Bueno.